Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy comenzamos con el segundo apartado de la unidad 3, en el cual vamos a hablar del proceso de mecanización de la industria y concretamente del lugar en el cual se va a realizar, que es la fábrica. Antes de adentrarnos en este aspecto concreto de la revolución industrial, va a convenir hacer un pequeño repaso de las diferentes etapas, de ver cómo la humanidad ha ido pasando por diferentes etapas hasta llegar a esta situación en la cual existen estos grandes edificios en los cuales se instalan estas máquinas, trabajan un número importante de obreros. Y bueno, pues estas fábricas, antes de llegar aquí, pues, ¿qué es lo que hizo el ser humano? Bueno, pues para ponernos en contexto, vamos a comenzar desde la Edad Media. El proceso de industrialización se podría remontar mucho más allá en el tiempo, pero vamos a establecernos desde la Edad Media para tener un poco de perspectiva. Bueno, pues además de la mecanización y la aparición de estas nuevas fuentes de energía que caracterizaron a la revolución industrial, bueno, pues hay que entender que esta industrialización también se va a caracterizar por la aparición de esas fábricas. Ya hemos hablado de que las fábricas son unas grandes instalaciones en las cuales pues se van a concentrar todos estos obreros y también las máquinas, que eran muy grandes, de grandes dimensiones, y también van a estar movidas por una misma instalación energética. Bueno, pues, ¿qué ocurrió antes? ¿Qué ocurrió antes de la aparición de esta mecanización, de estas nuevas fuentes de energía y de las fábricas? Bueno, pues vamos a comenzar este repaso desde la Edad Media. Durante la Edad Media, esta producción industrial, lejos de realizarse en estas fábricas, no existía esa mecanización. Bueno, pues ¿dónde se realizaba? Se realizaba en estos talleres artesanos. Esto es un taller artesano, es un esquema o es un dibujo esquemático en el cual aparece pues la distribución de estos talleres. Tal y como podéis ver, es una vivienda, está conformada por dos plantas, ¿vale? Y bueno, pues en la planta superior tenemos aquí pues una vivienda, la zona de dormitorio, la zona del comedor, ¿de acuerdo? Y la parte de las despensas. Pero en la parte inferior ya podemos ver que existe un taller artesano. En este taller artesano, pues se produce de forma artesanal una serie de productos, o bien pues cualquier producto, o bien zapatos, o bien toneles o cualquier producto que se requería en esa época. El caso es que en este mismo taller se producía todo lo necesario para vender el producto acabado, cosa que también se hacía en el propio taller. Tal y como podéis ver aquí en esta esquina, bueno, pues en esta zona era una zona de tienda, dedicada a la tienda para vender ese producto. O sea que en esta zona se vive, se produce y también se vende el producto. Bueno, estos talleres artesanos van a ser muy fructíferos durante la Edad Media y van a agruparse en lo que se conocen como gremios. Los gremios son una asociación de diferentes talleres artesanos que, pues que ponen una serie de normas. Las normas más destacadas que vamos a ver, son por ejemplo pues la limitación a la hora de producir los productos, es decir, tú no puedes producir más que otro taller, tenías que producir la misma cantidad. Otras normas también que se establecían en estos talleres, por ejemplo, fue la misma calidad de los productos en todos ellos, es decir, no había una diferenciación de un taller y otro, los productos iban a tener todos la misma calidad. Y pues obviamente la producción de un producto quedaba restringida únicamente a ser producida en estos lugares, en estos talleres especializados. Es decir, que nadie que no formara parte de ese taller podía vender estos productos, ni mucho menos fabricarlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto genera un monopolio y ese monopolio va a existir durante todo el periodo de la Edad Media hasta el siglo XVII. En este siglo, va a iniciarse un nuevo proceso de fabricación, en este caso conocido como el Domestic System. Básicamente, ¿en qué consiste este nuevo sistema? Bueno, pues en lo que consiste ese sistema básicamente es evitar el control de los gremios. Los gremios, como hemos dicho, tenían el monopolio a la hora de fabricar, a la hora de producir estos productos y pues existe la necesidad de satisfacer una demanda. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues algunos comerciantes deciden por su cuenta abandonar las ciudades donde estaban ubicados estos gremios, donde controlaban esa producción, y se dirigen al campo. En el campo se encuentran con un agricultor o con un ganadero que se encuentra en ese momento con poco trabajo y el comerciante le ofrece
la posibilidad de ganarse un dinero extra. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues básicamente este comerciante le va a proporcionar al campesino todo lo necesario para producir, les va a enseñar, les va a producir les va a dar la materia prima y la maquinaria necesaria, en este caso maquinaria obviamente muy rudimentaria, para producir un producto. En este caso este dibujo, bueno, se refiere a la producción de tela. Tal y como podéis ver aquí, todos los miembros de la familia campesina pues están colaborando en esa producción de tela. El padre pues está en el telar, la madre está haciendo el hilo y, bueno, en este caso también la hija pues está sacando el hilo en bruto, ¿de acuerdo? Bueno, pues el siguiente paso es el comerciante recoge una vez el producto ya está acabado y lo vende pues de forma independiente, ¿de acuerdo? Este trabajo, como podéis ver aquí en esta máquina, en estas imágenes, es un trabajo manual que va a requerir poca mecanización, ¿de acuerdo? Continuamos ahora con la siguiente fase, que es en la que estamos ahora, en la que nos ocupa ahora en este tema. Durante la Revolución Industrial, como hemos dicho, todo este proceso de fabricación se va a concentrar en la fábrica. Toda esa mano de obra, todos esos trabajadores se van a concentrar en un edificio. Ya no hay ningún comerciante que sale de la ciudad buscando campesinos para que le trabajen desde su casa, sino que aquí lo que se hace es concentrar a todos esos trabajadores en un mismo lugar. Ese lugar va a ser la fábrica. Estos lugares, las fábricas, van a caracterizarse por el uso de la mecanización, por el uso también de las nuevas fuentes de energía, como por ejemplo el vapor, que va a mover todas esas máquinas. También va a haber un mayor control sobre la mano de obra. Obviamente, al concentrar a todos los trabajadores en un mismo lugar, bueno, pues se establecen horarios, normativas laborales, etc. Cada uno de estos obreros se va a caracterizar por realizar una parte del proceso de producción mediante un proceso que se conoce como división del trabajo. Es decir, cada uno de los trabajadores va a especializarse, por así decir, en una tarea muy específica. Una tarea normalmente muy sencilla, muy simple, que consistía pues, en colocar una pieza en un lugar concreto, en hacer un movimiento repetitivo. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos trabajadores pues hacía esa labor. ¿De acuerdo? Esto era bastante positivo en el sentido de que no se requería ningún tipo de especialización. El trabajador en este caso no requería de ninguna formación específica para desarrollar ese trabajo, sino que era un trabajo bastante rutinario, ¿de acuerdo? Este sistema fabril va a aumentar, obviamente, la productividad, se van a producir más cantidad de productos y va a reducir notablemente los costes de producción. Pasamos ahora a comentar un poco las dos industrias más importantes de esta revolución industrial, la industria textil y la industria siderúrgica y la minería. Vamos a comenzar por la textil. La industria textil, pues va a ser la primera industria que va a mecanizar su proceso tanto de hilado como de tejido. Hilado estamos haciendo los hilos necesarios y el tejido pues estamos haciendo estas telas y estamos entrelazando todos esos hilos para crear esas telas. Bueno, pues uno de los incentivos de esta industria textil fue el aumento de la población. El crecimiento demográfico lo que hizo fue incentivar una demanda de esos productos textiles. A más población, más cantidad de productos textiles se necesitaba, ¿de acuerdo? Bueno, pues al principio este sector va a utilizar una serie de máquinas hidráulicas y por lo tanto muchas de estas industrias se van a ver obligadas a establecerse cerca de un río. Un río que, aprovechando esa corriente, la fuerza de la corriente, va a mover una serie de norias, una serie de palas, ¿vale? Y esto va a hacer, ese movimiento va a ser utilizado para esos primeros telares, ¿de acuerdo? Pero finalmente esto va a evolucionar y se van a emplear una serie de máquinas que, en lugar de ser movidas por los ríos, van a estar movidas por vapor, como es el caso del telar mecánico, tal y como podemos ver aquí. Bueno, estas máquinas van a requerir grandes espacios, como ya hemos dicho, y van a consolidar el uso de las fábricas. A este nuevo sistema se le conoce como Factory System, ¿de acuerdo? Bueno, en estas imágenes que os he puesto aquí también podemos ver esa evolución del sector textil, ¿vale? A lo largo del siglo XVIII, desde 1700, pues podíamos ver que de forma manual una mujer, una hiladora y un tejedor, pues producían de forma diaria a lo mejor una pieza de tela. En la primera mitad del siglo XVIII, 1733, pues pasamos con 4 hiladoras y un trabajador, en este caso un tejedor, con la utilización de una lanzadera volante, que es este artilugio que podéis ver aquí. Un artilugio que era movido pues de forma, en este caso, todavía no mecánica,
¿vale? Pero bueno, ya facilitaba bastante. Esta lanzadera, pues digamos que lo que hacía era entrelazar estos hilos para formar esa tela. Esto ya pues ya fue una innovación que cuadriplicó esa producción. En la segunda mitad del siglo XVIII se crea una máquina, la Spinning Jenny, la cual pues, va a servir para hilar más rápido y con más trabajadores, con más tejedores, bueno, pues esta producción se va a multiplicar. Finalmente, en los últimos años del siglo XVIII vamos a ver cómo, por ejemplo, esa mecanización ya está presente y bueno, pues tenemos a la hiladora junto a una máquina que es la Moulin Jenny, y también tenemos a un tejedor con un telar mecánico. Pues como podemos ver, el resultado, esas piezas de telas, pues han crecido notablemente. El incremento de la producción es muy notable, ¿vale? Bueno, pues esa es la realidad que vamos a vivir ahora con esta revolución industrial, el aumento de la producción mediante la mecanización. Otro sector va a ser la siderurgia y la minería. En este momento vamos a asistir a un enorme crecimiento también de la demanda de productos elaborados con el hierro, ¿vale? Básicamente este crecimiento, esta demanda va a satisfacer las necesidades de fabricación de útiles agrícolas, que eran muy necesarios, también de la creación de las propias máquinas industriales. Esas máquinas se realizaban de metal, por lo tanto el hierro pues, tuvo ahí un peso enorme. Y también, obviamente, los transportes, tanto el ferrocarril como con los barcos. Por lo tanto, esta industria pues, va a tener una enorme demanda. ¿Qué es lo que hizo esta industria? Bueno, pues obviamente innovar. Se crearon una serie de innovaciones en el ámbito de la siderurgia que va a crear la siderurgia moderna que hoy en día conocemos, ¿vale? Entre algunas de las innovaciones podemos hablar de, por ejemplo, en el año 1709, Abraham Darby va a utilizar el carbón de coque, que lo que hizo, bueno, pues es un carbón, ¿de acuerdo?, que se obtiene para fundir el hierro en los altos hornos, ¿de acuerdo? Finales del siglo XVIII, Cort va a mejorar la producción con unas técnicas como por ejemplo es el caso de la pudelación y el laminado del hierro, que esto va a permitir pues obtener un material, en este caso sin impurezas y con la forma deseada. En este caso pues planchas para elaborar máquinas y también raíles para poder construir esas líneas ferroviarias. A mediados del siglo XIX vamos a encontrar por ejemplo que Henry Bessemer va a permitir la fabricación del acero de alta calidad en cantidades también industriales. Bueno, pues estas son algunas de las innovaciones del sector siderúrgico y bueno, pues la industrialización va del sector textil, así como el del siderúrgico, va a requerir grandes cantidades de carbón, que va a ser la principal fuente de energía. Es por ello que en muchos lugares, en Inglaterra, obviamente donde nace este proceso de revolución industrial, van a haber muchas minas de carbón y en esos lugares se va a producir el uso de mano de obra infantil. Tal y como podemos ver en esta fotografía, pues estos son unos chavales a una temprana edad que, bueno, pues debido a su tamaño, debido a su estatura en este caso, son utilizados por un sueldo muy bajo, muy ínfimo, con unas condiciones muy precarias para trabajar en esas minas de carbón. ¿De acuerdo? O sea que a nivel tecnológico sí que estamos asistiendo a esas grandes mejoras, pero obviamente todo esto tiene una serie de consecuencias de las que obviamente también hay que hablar. Bueno, pues lo dejamos aquí, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo apartado. Un saludo.